Este de aquí es el Volvo EX30, el SUV más compacto de la marca sueca. Y sí, se trata de un Volvo 100% eléctrico. Y sí, en este vídeo no solamente te voy a hablar de qué tiene este Volvo y qué es lo que más me gusta de este Volvo, sino que te voy a resolver la gran incógnita que te puede estar pasando por la cabeza. Y es, ¿se puede o no se puede cruzar España con un vehículo 100% eléctrico? Y bien, ¿qué es lo que voy a hacer para cruzar España con este coche eléctrico? Tenéis que tener en cuenta que para mí cruzar España sería viajar desde aquí, desde Alicante hasta Galicia, por ejemplo, Santiago de Compostela. Eso sería cruzar de punta a punta. Pues bien, esos son 1025 kilómetros, que son exactamente lo mismo, concretamente serían 1016 lo que hay, de viajar desde aquí a Alicante a Murcia, luego Madrid, Valencia y nuevamente a Alicante. Así no tendría que hacer noche fuera de casa. Así que lo primero de todo, vamos a poner este Volvo al 100% de batería o lo más próximo posible y os empiezo a contar cositas en este buen reto y buen viaje. ¡Vámonos! Y bien, mientras se va cargando el Volvo EX30 al 100% para que el punto de partida sea al 100%, te voy a hablar de lo que va a ser la herramienta, el eje principal de este viaje o de esta travesía, y eso es la propia aplicación de Volvo EX30, porque sí, este Volvo, el EX30, tiene su propia aplicación. Así pues, saco por aquí la aplicación y te voy contando algunas cositas. Mira, como puedes estar viendo, una vez que has vinculado tu coche, lo primero que vas a ver es tu propio coche con tres opciones que son brutales bajo mi punto de vista, y porque lo hace también que tengas las tres cosas principales en la pantalla principal, que para eso es su función. Mira, abajo ya estás viendo que tenemos un rayito, nos está diciendo el estado de carga. En este momento se está cargando, va por el 96% y tenemos ya una autonomía de 319 kilómetros. Podemos programar la climatización, es decir, desde la distancia, estando en casa, podemos encender la climatización para que el coche esté o fresquito o calentito, y podemos incluso poner un temporizador para que se configure en automático. Imagina que sales todos los días de casa a las 7 de la mañana, pues configuras este temporizador a las 6:45 y sabes que te vas a encontrar el coche o caliente o frío por dentro. Y por cierto, un detalle también muy importante es que siempre nos va a mostrar la calidad del aire que tenemos dentro del habitáculo. Y luego, si volvemos otra vez al menú principal, tenemos algo más que es también muy interesante, y es la posibilidad de abrir o cerrar el Volvo. Es decir, ahora mismo yo le puedo dar a abrir, me identifica el Face ID y automáticamente el coche se nos va a abrir. Por contra, si yo desde aquí directamente posiciono en bloquear, le doy a bloquear y automáticamente nuestro Volvo eléctrico se bloquea y se cierra. Y por cierto, arriba vemos la información principal de temperatura, kilometraje, de autonomía que nos queda. Y si pasamos a la segunda de las pestañas, tenemos otra de las funciones principales para la travesía de hoy, y es el buscador. Tenemos un mapa donde vamos a poder establecer, por un lado, dónde tenemos nuestro coche. Esto es muy útil sobre todo para cuando aparcamos, saber dónde hemos aparcado. Pero es que también vamos a poder buscar una estación de carga eléctrica. Incluso podemos filtrar para decirle, oye, que sean solamente compatibles con este Volvo EX30 o que sean solo cargadores que están disponibles en este preciso instante. Y después lo que encontramos es otra pestañita con el dibujito de un coche donde vamos a ver toda la información de este Volvo EX30, inclusive la información referente al trayecto o al viaje que estamos haciendo. Yo le he puesto totalmente a cero para que empiece a contar desde este preciso instante que arranquemos el coche y salgamos. Así que, como digo, aquí vais a poder ver un montón de información. Y luego nos queda la cuarta de las pestañas, donde lo que vamos a poder es encontrar un chat de soporte con Volvo. Vamos a poder inclusive solicitar asistencia técnica en carretera, vamos a poder hablar con personal de Volvo para hacer cualquier tipo de, pregunta, información o cosa que podamos necesitar. Y luego obviamente tenemos la última de las pestañas, que es la de perfil, donde podemos configurar toda nuestra información de usuario para que tengas todo configurado para utilizar esta aplicación de Volvo EX30 para este coche, para este SUV 100% eléctrico que mis amigos de Ankara Motor, concesionario oficial de Volvo en Alicante, me han prestado para esta gran travesía de hacer más de 1000 kilómetros con un vehículo 100% eléctrico. Bien,
Bien, familia, ya tenemos nuestro coche al 100% cargado. Bueno, más concretamente, como podéis estar viendo aquí, tenemos el coche al 99% de batería, lo cual nos va a entregar una autonomía de 328 kilómetros, está calculando la máquina. Bien, os decía que vamos a hacer el trayecto Murcia, Madrid, Valencia, Alicante. Y para hacerlo vamos a utilizar, ahora os hablaré de todo el kit de la pantalla, pero vamos a utilizar la propia aplicación de Google Maps para este Volvo EX30, porque tiene algo muy peculiar. Y es que, mirad, vamos a buscar y vamos a poner directamente que queremos ir a Murcia. Y bien, como veis, me está diciendo que para llegar a Murcia voy a llegar con un 78% de batería y si regreso a donde estoy voy a llegar con un 54% de batería. Lo bueno de este sistema es que, como vais a ver, cuando lleguemos a Murcia nos va a calcular, cuando le pongamos que tenemos que ir hacia Madrid, nos va a calcular exactamente dónde tenemos que parar para cargar el vehículo eléctrico. Y no solamente eso, sino lo que va a hacer es directamente incluirlo como un punto de parada en el mapa, lo cual me parece que es algo muy interesante porque te va a ayudar siempre a organizar muy bien tu ruta y que no tengas que estar pendiente de dónde parar o dónde no parar cuando vas a ir a un trayecto, porque además te indica con cuánta batería puedes llegar a terminar ese trayecto y eso es una verdadera pasada. Así que mientras yo me pongo ya dirección Murcia, dejadme que os cuente un poco todo lo que podemos encontrar en esta super pantalla y sobre todo en la parte frontal de este super Volvo EX30 100% eléctrico. Vale, ¿y qué hay del diseño interior de este Volvo EX30? Que por lo que más me ha gustado han sido por dos aspectos. Uno, su pantalla, de la que te voy a hablar ya, y otra, su equipo de sonido. Y es que este coche, el Volvo EX30, cuenta con una barra de sonido, literalmente una barra de sonido Harman Kardon, una barra de sonido que le aporta un sonido brutal al coche y que sinceramente, sobre todo los bajos en cuanto a la música, se escucha verdaderamente de escándalo. Además tiene un interior todo muy minimalista con un frontal en el que no encontramos un cuadro de instrumentos y esto es una de las primeras cosas un poco curiosas. De hecho, justo en la parte del volante lo que tenemos son unos sensores que nos van a estar monitorizando para que no nos despistemos y darnos alertas de descanso en caso de que sean necesarias. Además tenemos también un volante que no es redondo, sino que es un volante al estilo cuadrado. Debo decirte que esto, por ejemplo, a la hora de conducir en autovía, que es lo que más he hecho, ha sido francamente más cómodo. Ahora bien, para la ciudad no resulta tan cómodo como un volante redondo. Y bien, algo fundamental es que todo se controla mediante su pantalla, no tenemos botones. Bueno, concretamente tenemos los más imprescindibles, aunque tampoco son botones como tal. Tenemos justamente en la parte superior de este coche, justo arriba del espejo central, tenemos dos botones para SOS y para contactar con soporte de Volvo, y tenemos también un botón físico para poner las 4 luces. Y ojo, porque me gusta mucho que tenemos no solamente la posibilidad de encender las luces de interior del habitáculo, sino que también podemos encender el antibao del cristal y eso me parece que es brutal porque al final es algo que cuando lo necesitas acceder a él muy rápido. Y luego, si seguimos hablando de posibles botones, tenemos también en la zona central, justo en el reposabrazos, tenemos el control de los elevalunas. Tenemos solamente dos botones para el control izquierdo y derecho y una especie de botón táctil para controlar con estos dos mismos botones los elevalunas de la parte trasera. Y por cierto, en este reposabrazos te vas a encontrar en dos niveles la posibilidad de tener dos vasos y algo que también me gusta es que puedes incluso sacar solo uno y el otro se queda dentro y se queda muy recogido. Por terminar con la parte de controles de botón, antes de ir a hablar de la pantalla, déjame que te cuente qué encontramos en el volante, porque en el volante vas a tener controles básicos, obviamente, pero también tenemos las dos palancas de control. La palanca izquierda, obviamente, aparte de los intermitentes, te van a permitir controlar las luces y los limpiacristales. Y algo que me ha gustado mucho es el sistema de cambio de marchas automático que lo tenemos en la palanca derecha. Una palanca que nos permite con el botón poner la posición de parking y luego tirando hacia arriba o hacia abajo vamos a poder poner la directa o la marcha atrás. Y algo que me gusta mucho es que el control de velocidad lo podemos activar volviendo a pulsar hacia abajo esta misma palanca, lo cual hace que sea bastante intuitivo y a la hora de ponerlo en el día a día y quitarlo ha resultado muy cómodo. Bien, y en cuanto a pantalla, ¿qué encontramos? Una pantalla de 12,3 pulgadas que nos va a permitir controlar absolutamente
todo en el coche y monitorizar todo lo que encontraríamos en el cuadro de instrumentos que no tenemos en este coche. En la parte superior, aparte de ver las propias posiciones de cambio, vas a poder encontrar la velocidad del coche, el estado de carga, la autonomía y en definitiva los controles básicos. Y algo que me gusta mucho al más puro estilo Tesla es que te va leyendo la carretera en tiempo real, no solo en cuanto a las líneas, sino en cuanto a los coches, motos, peatones y todo lo que va pasando a tu alrededor. Luego tenemos un sistema muy grande para poder controlar absolutamente todo. Vamos a poder acceder obviamente a Google Maps, que lo estamos utilizando en el día de hoy para poder realizar nuestra prueba de autonomía. Vamos a poder acceder básicamente a todas las aplicaciones de Google, porque sí, este coche viene con Google integrado y le puedes pedir absolutamente lo que quieras a Google. Ok Google, llévame a Galicia. Navegando a Galicia. Ok Google, enciende el calefactor del volante. De acuerdo, enciendo la calefacción del volante. Como veis, todo se controla desde la propia pantalla, incluido el climatizador, incluido los controles de calefacción de volante o de asiento, porque este coche lo incluye. Incluido también un botón para poder directamente poner también las 4 luces y poder controlar también desde los ajustes todo lo que queramos del coche. Es más, podemos incluso abrir una pequeña guantera, porque sí, este coche cuenta con una guantera. Si le damos a este botón, automáticamente nos abre una guantera en la parte frontal que nos va a servir, como es mi caso, para guardar la documentación del coche. Y a nivel de consola te diré el pro y el contra. El contra es que para mí no tener un panel para ver, por ejemplo, el velocímetro justo aquí delante, el cuadro de instrumentos, me resulta que me puede distraer un poco más porque voy mirando un poco más hacia la derecha. Pero por contra, te debo de decir que a la hora de conducir de noche con el coche se ha vuelto mucho más cómodo que cuando tienes aquí directamente el cuadro de instrumentos, que por muy baja que esté la iluminación, no dejas de tener una iluminación justo a la altura de donde estás mirando, y eso lo hace un poco más incómodo. Así que ahí los pros y sus contras. Vale, ya he llegado a Murcia, que era el primer destino. No he hecho parada porque no lo requiere, simplemente me he parado a un lado para grabar este clip, y tengo que deciros que tenemos en este momento realizados 68,6 kilómetros de trayecto y hemos consumido, porque tenemos un 80% de batería, hemos consumido un 20% de batería. Ahora es momento de poner en Google Maps que vamos a ir a Madrid y también vamos a intentar añadirle ya el resto de paradas para ver si nos consigue calcular absolutamente todo el viaje. Así que estamos en Murcia, vamos a decirle que queremos ir a Madrid. Ya nos está diciendo que vamos a necesitar una carga a mitad camino para conseguir llegar a Madrid, y lo que vamos a decirle es iniciar. Una vez iniciado nos da la información de que tenemos que parar en un Tesla, un cargador de Tesla a la altura de Albacete. Le vamos a decir que confirmar, que estoy de acuerdo, y le vamos a decir buscar, y después vamos a buscar Valencia. Y automáticamente le vamos a decir que lo queremos que lo añada como una parada. Acabamos de llegar a Albacete, que era la parada prevista que nos hacía el GPS del navegador. Hemos llegado con un 16% de batería, según lo previsto, y hemos recorrido un total de 280 kilómetros, más unos 50 que todavía le quedan de autonomía. Quiere decir que sí hubiesen salido esos 320 más o menos, que 320, 330 que nos indicaba cuando estaba al 100%. Obviamente pues al final autovía, vamos también utilizando el climatizador, etcétera. Y ahora he parado en un sitio, vamos a aprovechar para comer y que se cargue. Lo tengo conectado en el supercharger de Tesla, así que nada, vamos a ir viendo cómo se carga, y una vez que vemos que está todo ok, que ya vemos que está empezando a cargar, vamos directamente a comer y luego os cuento el resumen de cuánto tiempo ha tardado y todo eso. Vale, lo que os decía, acabo de parar a comer, que por cierto, parada técnica a comer. Y eso sí, como puedes ver, mientras como, estoy controlando cómo se carga la batería del coche a través de la aplicación de Volvo EX30. Pues finalmente hemos suministrado 56 kilovatios de energía. Nos ha costado la tarifa un total de 29,68 euros. Y la duración finalmente han sido 57 minutos. Seguimos en una hora, pues eso, 96% creo que he dicho. A ver, déjame que lo compruebe. 96% de batería. Así que, por cierto, antes os hablaba del diseño interior, que es una verdadera pasada. Y ahora es momento de que, mientras yo voy a Madrid, os cuente yo mismo
cómo es por fuera este Volvo EX30 100% eléctrico. Vale, y sin duda fundamental hablar del diseño exterior de este Volvo EX30, porque en un coche el diseño también importa e importa mucho. Bien, este Volvo EX30 100% eléctrico no solamente es un SUV y no solamente es súper compacto, sino que también es súper bonito. De hecho, lo que más me llama la atención, aparte de sus llantas de 18 pulgadas, es la parrilla de este coche. Una parrilla frontal verdaderamente bonita, pero verdaderamente supersónica. Y es que no solamente tenemos un sistema de cámaras en el logotipo de Volvo, sino que también tenemos unos faros muy grandes y muy llamativos en forma de T o de martillo que le aportan un aspecto visual muy moderno y sobre todo muy, pero que muy bonito. Por cierto, un apunte súper importante mientras se carga. No os podéis imaginar la cantidad de tiempo que estoy perdiendo, que realmente no es del viaje, sino que, bueno, más que perdiendo, invirtiendo en el hecho de grabar. Al final no me he traído a nadie para que me ayude con la grabación del vídeo y claro, implica que tengo que montar, desmontar, apuntar las horas, apuntar los kilovatios, apuntar los precios. Al final paso mínimo por cada tramo de parada que he hecho, 20-25 minutos seguro, parado, preparando y desmontando básicamente, así que es un punto en contra que está jugando en mi contra, pero que bueno, no lo estoy contabilizando de cara a vosotros, porque efectivamente, pues oye, tampoco sería el uso habitual, una persona no va a ir grabando de forma general un vídeo. Voy a terminar de cargar ya aquí, que fijaros, va por el 76%, dejadme que os enseñe, mirad. Vamos por el 76% en este punto de recarga. Se está cargando ahora mismo a 31 vatios de potencia, porque ya está llegando al final y carga un poquito más lento, como os acabo de explicar. Y automáticamente lo que voy a hacer es finalizarlo ya y poner dirección Valencia. Y entiendo que más o menos llegando a Valencia tendré que volver a cargar y ya encararé la bajada a Alicante, que será el último tramo ya del viaje. Así que venga, voy a cortarlo y os actualizo la información. Vale, y obviamente, más aún haciendo la prueba que estamos haciendo, hablar del espacio de almacenamiento para viajar en un Volvo, y más si hablamos de un SUV compacto, creo que es importante. Pues bien, este Volvo cuenta con un maletero frontal muy pequeñito, de 7 litros concretamente, para poder almacenar, por ejemplo, como ha sido mi caso, los cables de carga. Pero es que también tenemos detrás un maletero que tiene no solamente una capacidad de 325 litros, sino que también tiene una doble altura, es decir, el suelo lo podemos modificar para tener en total, y más aún si sumas que puedes plegar los asientos hacia adelante, tendríamos una capacidad total máxima de ni más ni menos que 1800 litros. Y sinceramente te debo decir que para ser un subcompacto, sinceramente el almacenamiento es muy, pero que muy correcto. Y un detalle curioso es que dentro, en el interior del maletero, te indica cuáles son las medidas, incluso si tumbas los asientos, para que tengas claro qué tipo de almacenaje te puede caber y cuál no. Bien, estamos de vuelta en Alicante después de haber recorrido con exactitud 1005 kilómetros, 11 menos de lo previsto, pero bueno, entenderme, no terminé de entrar dentro del centro de Madrid. Bien, ¿cuáles son las conclusiones? Mirad, al final yo cuando hice este viaje similar a Galicia el año pasado con mi coche de diésel, automáticamente hice 3 paradas. He calculado que aproximadamente estuvimos 1 hora 45 totalmente parados, repostando, comiendo, descansando, etcétera, más o menos, ¿vale? Orientativo, no recuerdo con exactitud. Bien, ahora lo que he hecho es convertir todo esto al coche eléctrico y, como os puedo ya avanzar, ha habido un total de 4 paradas imprescindibles para recargar. Eso sí, siempre he estado un rato más recargando de lo que el coche me indicaba, porque al final pues cogía el portátil, me ponía a trabajar o intentaba aprovechar el tiempo.
que hemos tenido una primera parada de 1 hora en un cargador de Tesla que pagamos 29,68 euros. La segunda parada fue de tan solo 37 minutos y pagamos 10,71 euros. En la tercera parada que hicimos pusimos un total de 16,28 euros en un tiempo de 53 minutos. Y una última parada ya en Valencia de 45 minutos donde tuvimos un coste de 36,29 euros. Bien, el coste final de todo esto han sido 92,96 euros, pero hemos estado un total de tiempo parados de 3 horas 15 minutos, lo cual hace que haya sido 1 hora 30 más de parada que cuando fui con mi coche de combustión tradicional. Ahora bien, sí que te debo de decir que también hay dos factores añadidos. Uno, el recorrido no ha sido exactamente el mismo, obviamente no quería pernoctar en Galicia, y dos, tenemos que tener en cuenta también que al final se invierte cierto tiempo en descargar aplicaciones por primera vez, loguearte, etcétera, cosa que una vez que ya lo tienes no inviertes ese tiempo. Y también debo deciros que el factor añadido que también tiene todo esto es que, ostras, aun habiendo hecho un recorrido de prácticamente toda autovía, hemos tenido un ahorro de aproximadamente 20 euros con respecto a un combustible tradicional. De hecho, si hacemos la cuenta, para hacerlo sencillo, vamos a hacerlo con 1000 litros, hemos gastado un total de 92,96 euros para esos 1000 kilómetros. Pues bien, con 1000 kilómetros exactos de mi coche, que actualmente tiene un consumo de 6,8 litros los 100 kilómetros al precio de 1,659, he cogido el de la primera estación de servicio que he visto, tendríamos un coste total de 113 euros para ese trayecto, lo cual hace que ahorremos exactamente eso, unos 20 euros en un mismo trayecto, cuando inclusive os digo, ha sido a través de autovía y no me he cortado ni 3/4 en poner la calefacción en el volante, que eso ha estado muy guay, la calefacción en el asiento, sobre todo por la noche, y el climatizador constantemente se podría decir que ha estado encendido en automático, eso sí. Por tanto, esos son los datos y yo quiero que vosotros seáis los que sacáis las conclusiones. Eso sí, lo que sí que te quiero decir es cuál es mi impresión. Y mi impresión es que, mira, al final cuando vas a hacer un trayecto de estas características tienes que parar sí o sí, y para comer echas un tiempo. Entonces, para mí el factor de tener un vehículo eléctrico con este tipo de capacidades ya donde las autonomías saltan de los 300 kilómetros, te debo decir que no supone un problema. Lo único que supone es que ciertamente te tienes que fiar de lo que te dice el navegador de Google que lleva integrado, porque es el que te va a calcular dónde tienes que parar. Entonces, como conclusión de lo que he sentido es que, wow, no he tenido ningún problema. Eso sí, no he podido parar a mi libre albedrío, he tenido que parar donde me ha dicho el navegador, porque así ha ido calculando las autonomías, las distancias y asegurando por tanto que llego al sitio. E incluso cuando en algún sitio vas a llegar muy justo, te propone como alternativa que tú modifiques el punto de parada entre las opciones que te da. Por tanto, como digo, cuando tenemos estas autonomías, ningún problema para poder viajar y, como ha sido el caso, cruzar España. Y ahora sí, familia, por último, darle el agradecimiento a Ankara Motor, concesionario oficial de Volvo en Alicante, que no solamente tienen un trato súper servicial y súper personalizado donde te atienden de una manera francamente muy bien, sino que también agradecerles por haberme prestado durante todo el fin de semana este Volvo EX30 100% eléctrico para hacer esta prueba y para poder contaros cómo es la experiencia de cruzar España con un vehículo eléctrico y además, por qué no decirlo, un vehículo muy tequi, muy tecnológico y que por tanto viene muy a cuento aquí en el canal. Así que recuerda, si quieres ver también cómo es conectar y poder cargar con los diferentes tipos de cargadores que tiene un vehículo eléctrico, te dejo por aquí otro vídeo que hice con otro Volvo eléctrico para que puedas ir a verlo y echarle un vistacito. Y por cierto, te dejo por aquí este vídeo que, según el algoritmo de YouTube, yo le haría caso. Uy, eso es muy Judith. Y yo le haría caso, te va a gustar. Y ahora sí, tú y yo nos vemos en un próximo vídeo. Chao, chao, chao.